todos. Una vez más me agarraron controlando ahí por los costados porque hoy tenemos un programón, por supuesto que sí. Y no quiero arrancar sin darle las gracias, por supuesto, a Sudameris Bank, todo un banco, ¿verdad? También a Biocorp, Centro Estético, y a Iribas Resonancia Magnética. También a la gente encargada de mi outfit, Carola Boutique, gracias. Estelita Uñas también, muchas gracias. Osvaldo Job también, muchas gracias, porque me mantienen así bella para que ustedes me vean. Bueno, hoy una noche increíble, una noche de sábado que la voy a compartir. ¿Saben con quién? Ni se imaginan. ¿A quién tengo en piso conmigo? Y pido fuertes esos aplausos para mi querido Cruelo, el maestro Miguel Coronel. Bienvenido, profe. Hola, Andrea, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a tu audiencia y un placer de estar en este nuevo horario, prime time, ¿verdad? Exacto. El programa Cazatalentos, el único programa en el mundo donde se puede ver a todos los talentos vía Zoom. Vía Zoom, ¿verdad? Sí, mijo. Y los talentos de todo el país. A mí me contaron que estamos en prime time por tus devoluciones, profe. Ah, no creo. Si es por mi devolución, está más la madrugada. Pero yo creo que... Me encanta, sí, me encanta. Bueno, se dio que el maestro Coronel esté aquí con nosotros en piso y me va a estar acompañando toda esta noche. Lo voy a tener aquí a mi lado, así que voy a estar con el corazón en la boca cuando dé las devoluciones de este tercer ciclo que arrancamos hoy. Así que felicidades a todos los participantes que lograron llegar hasta aquí. Ahora quiero saludar al resto del jurado, a nuestro doctor Enrique Castro, presidente del jurado, también a Norat Alfonso y a Fabio Esteche. Ahora nos vamos hasta Alemania porque quiero darles a conocer un gran y talentoso artista paraguayo que está viviendo hace tiempo en España y que logró, en Alemania, pues se me mezcla España con Fabio Esteche, en Alemania, y que logró realmente gran éxito con sus temas. Acaba de componer un tema nuevo y de eso quiero hablar con vos. Le doy la bienvenida a Alessandro Galas desde Alemania. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches Paraguay, aquí en este hermoso sábado compartiendo con ustedes. ¿Qué más puedo pedir? Buenas noches Miguel, un gusto tenerlo también por aquí, un placer para mí tener un gran maestro, y a Enrique Castro, a Noral Alfonso y Fabio Esteche también un gran amigo. Por supuesto que sí, Alessandro, un jurado de lujo es el que tenemos aquí. Y bueno, comentame un poquito cómo se dio esto de que llegues hasta Alemania y que ya estés lanzando este nuevo material acerca de toda esta trayectoria. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, yo la verdad que llegué a Alemania en el año 2006. En ese entonces yo no era músico, pero yo siempre de infancia tuve el sueño de ser músico. Pasé por muchas cosas aquí en Alemania, como todo lo que salimos del país, en trabajar de todo, hacer limpieza, planchar. Y entonces he pasado por todas esas cosas y llegó el momento en mi vida que yo dije, yo quiero cumplir mis sueños y voy a ponerme a estudiar lo que en verdad siempre quise. De un día para el otro cambié ese chip y me puse a estudiar música. Estudié como 6 años producción musical en la Academia de Deutsche Pop, y bueno, me recibí de productor musical y ahí estudié más lo que es la música, la producción, lo que es el sonido. Y bueno, en verdad mi sueño general es ser un cantante y mi música poder compartir con el mundo. Entonces fue así que decidí estudiar todo eso para tomarlo bien profesionalmente. Me encanta que hayas contactado conmigo y me encanta tenerte hoy en Casa Talentos Paraguay. Alessandro, un lujo ver cómo nuestros compatriotas triunfan en el exterior. Y contame, acabas de lanzar un nuevo material ya, contame acerca de eso, dónde se grabó, quién lo produjo, dónde se hizo el videoclip. Sí, bueno, acabo de lanzar mi 7º sencillo, se titula Te extraño.
La canción lo grabamos acá con el productor Cas Martinho, que es un cubano. Qué y bueno. ellos justamente como tienen un poco de este ritmo de la salsa, Ay, sí. el Latin pop, que me gusta muchísimo, Me muchísimo a encanta. mí. Entonces ya decidimos mezclarlo de eso y ponerle mi voz también, y la verdad que salió algo muy bonito, a mí me encanta. Y bueno, decidí grabar en Madrid porque conseguí buenos contactos de buenos productores, buenos directores de cine. Estuve grabando con Sergio, que se llama el director de cine, y bueno, también estuve invitando a la modelo Miss Sanpedrana. Hermosa mujer. Exactamente, y se llama Nati. Que Y colaboraron paraguaya, conmigo. Yo obviamente. agradecido con ella también y con todo lo que ayudaron. Y bueno, así surgió y bueno, hace unos par de días que saqué a las redes esta canción. Me encanta que le hayas dado lugar otra vez a una compatriota para este videoclip, teniendo tantas opciones en Europa, ¿verdad? Te felicito por eso, Alessandro. Y bueno, ojalá que muy pronto estés por nuestro país y podamos tenerte en vivo y disfrutar de toda tu música. Quiero que le De digas seguro. a la gente dónde te puede encontrar en las redes sociales, ubicar tus temas, ¿verdad? Para que puedan seguirte y disfrutar de ese gran material que venís preparando. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar Alessandro Galas, así como suena con doble S, Galas. En todas las plataformas digitales van a encontrar mi música, también en YouTube, en Spotify, en las redes, en Instagram me pueden seguir, en Facebook. En todas las plataformas digitales van a encontrar mi música. Y bueno, espero que le guste mi arte, le guste mi canto, y espero estar muy pronto por allá con usted y compartiendo en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Alessandro Galas, por esta nota. Te deseo mucho más éxito del que ya tenés, y bueno, a seguir preparándote, porque vos sabés que toda carrera es una preparación constante, ¿verdad? Así que mucha fuerza y a seguir con los éxitos. Felicidades. Muchísimas gracias, Andrea, por este espacio. Un beso enorme a mi querido Paraguay y hasta pronto. Muchísimas gracias, qué lujo, qué honor, realmente aplausos para otro paraguayo. Me encanta mostrar cómo los paraguayos se destacan en el exterior, una verdadera maravilla. Bueno, y mira, 7 materiales ya, profe, este que está lanzando ahora, Te extraño, lo grabó allá en Europa, pero con una modelo paraguaya. Eso me encanta, la verdad que es maravilloso. Maravilloso. Así es, bueno. Bueno, y de Alemania ahora nos vamos hasta México, porque es momento de arrancar con este tercer ciclo. Sí, señores, por supuesto que sí. Y junto a nuestro querido pistón Martí Andrade, a quien le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. Órale, manito, ¿cómo estás? Pues acá disfrutando de esta iluminada mañana y pues deseándoles igual. Ya Muchas noche, bendiciones. ¿verdad? En México. Bueno, en México es diferente el horario. Martí, muchas felicidades, querido pistón, por haber llegado a esta tercer ronda de Casa Talentos Paraguay. ¡Ajúa! Échale un gritito mexicano, hombre. ¡Ay, ay, ay, mamá, por Dios! Me encanta, me encanta. Bueno, Martí, ya presentamos tu material. A ver ese material, por favor. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
querido Pistón. Y bueno, qué lindo paisaje mexicano. Vamos a ver qué opina nuestro jurado y primero que nada le doy la bienvenida oficial al presidente de mesa, nuestro queridísimo doctor Enrique Castro. Tal, ¿cómo estás, querido Martí? ¿Cómo Aquí es al escuchar de vos mismo? feliz hermano, toda la luz para ti del mundo, hombre. Muchas gracias, querido, gracias. Bueno, a mí me encantó ese paisaje, seguiste nuestras instrucciones y eso me gusta, ese paisaje agreste de México. Y por supuesto tu vestuario como siempre impecable, vos de punta a punta. Ese sentimiento que le pusiste a la música y mira, me están pasando algo acá, mira cómo están pasando. ¡Wow! ¡Qué lindo! La colección. Jalisco, tú tienes tu novia que es guapa. Se armó la peña mexicana y muy bien. Martí, me encantó. Yo te pongo un 10. Muy bien. Fuertes esos aplausos. Un 10 para nuestro querido Pistón. Y vamos a ver qué nos dice Norat, la mujer que evalúa si hay fuerza o no hay fuerza. Bienvenida, Norat. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? Y a todos los televidentes de América. Martín, un saludo grande, especialmente a vos y a ese bello país de México que alguna vez quiero conocer. México, conocemos la música, la gastronomía, el tequila, María Félix, Jorge Negrete y Pedro Infante, que son los divos mexicanos que me gusta bastante. Guadalajara. Guadalajara como la música. Donde hay mujeres hermosas, mexicano. Igual que ella. Sí, cine mexicano, amo especialmente de la doña, ¿verdad? Bueno, Martín, a mí me gustó también, seguiste las instrucciones cuando uno escucha y está atento, cuando uno le apasiona lo que hace, ¿verdad? Tanto como la música y escuchás lo que el jurado te dice y lo haces, lo aplicás, es también un puntaje más. Me encantó realmente, me gustó las ganas que le pusiste y de verdad mi nota es muy buena, pero es secreta, ¿eh? Muy bien. Es secreta, wow. El voto ni el mí de Norat. Y atención, Martí, porque aquí al lado mío hoy tengo el lujo de tener a nuestro, yo le digo mi cruelo, ¿verdad? Pero nuestro tenor guaraní, el gran maestro Miguel Coronel, quien te va a dar su devolución en este preciso momento. ¡Wow! Hola Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Coronel, ¿cómo está? Sí, un saludo desde Paraguay. Quiero comentarte que escuché tu video, estuve analizando y como siempre llego a la conclusión de que Norat y el maestro Castro son los encargados de la parte un poco más de performance artística, ¿verdad? Y yo me encargo de la parte más técnica para poder compensar todo esto, ¿verdad? Yo he visto en tu interpretación algunos ritmos cambiados, algunas desacomodaciones rítmicas, algunos engolados, alguna voz engolada en los agudos. No he visto una uniformidad vocal en tu interpretación, inclusive algunos desajustes en la interpretación. Entonces yo, a través tuyo, a todos los competidores que están mirando, quiero que atiendan, esto ya es prácticamente rayando la final. Estamos en prime time y tenemos que hacer lo mejor, hay que cuidar la afinación, grabar de nuevo, escuchar la grabación, volver a pulir, ver si nos salimos de tiempo, de ritmo, de tono, si está bien encuadrado el video, si nos sale algún ruido, todos los detalles, porque ahora ve todo el mundo, mucho más gente que antes. Esto es la gran final y queremos lo mejor de lo mejor. Por eso soy exigente, querido Martí, a través tuyo a los demás competidores que están viendo este programa. Así que voy a ser muy detallista en todos esos problemas técnicos, porque ustedes son cantantes y estos temas, estos pequeños problemas son lo que después los técnicos en un estudio de grabación puntualizan. Y si vos no tenés
no mejoraste en tu etapa de preparación, ya en un estudio es tarde. Entonces es para que ustedes puedan ya ahora saber cuáles son sus falencias e ir puliendo. Entonces yo ya le estoy haciendo puntualizar estos detalles. Así que, querido Martín, mi calificación para vos es un 7. Ah, pero muy bien. Fuertes esos aplausos. Un 7 del maestro Miguel Coronel es una muy buena puntuación. Así que bueno, me parece excelente, Martín. Bueno, y ahora le toca el momento de dar la devolución a nuestro queridísimo Ken paraguayo Fabio Esteche. Al fin nuevamente conmigo, ya te extrañaba, mi amichi psicólogo personal. ¿Cuál es tu devolución? ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas noches bien. para todos. Ya volví a la normalidad, es una locura, pero bueno, estamos empezando y sobre todo que hay un cambio de horario que me distorsiona también para estar conectado un poco con ustedes, pero voy a intentar siempre hacer lo posible de estar y apoyar sobre todo a Casa Talentos Paraguay, que es maravilloso. Lleva Martín, tu teléfono, Fabio, al trabajo y ya está, pero no nos podés abandonar. lo que pasa es que yo trabajo en una clínica, no puedo estar atendiendo a un paciente y diciendo... pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo hacemos. Por mi Andrea hago lo que sea. Mi vida, bueno, te Martín, amo. Inexplicable el talento que tenés. Esta vez utilizaste un poco el exterior también. Estábamos viendo que allí estás acompañándonos también con la guitarra. Sos un gran artista, te espera un gran futuro, no solamente en el mundo de la actuación, sino que también considero de que vas a triunfar en el mundo de la música. Te auguro lo mejor y mi nota para vos es un 10. Muy bien, fuertes esos aplausos realmente. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, a ver, mi mexicano querido, ¿cuál es tu devolución para el jurado? Mirá qué recibimiento te han dado, hombre. Qué bonito es lo bonito, oiga. Es lo único que puedo decir. Aquí mi gran amigo Amishi ya sabe que está invitado acá a México cuando guste venir. Pronto vamos a estar por allá. Bueno, y el maestro Coronel, aunque te puso un 7 para que tengas en cuenta lo que tenés que cambiar, también se quiere ir a México. A él ya lo invité, de antemano a él ya lo invité para que se suba a la chalupa. Espectacular. Gracias, mi querido Pistón, mi querido Martí Andrade. Un saludo a través tuyo a ese México lindo y querido que todos amamos tanto, porque es un país que nos da tanto. Si muero lejos de ti. No, que me lleven, que me lleven. Un beso enorme, Martí Andrade, para vos y para todos los mexicanos. Igualmente nosotros. Bueno, qué país maravilloso México, ¿eh? Cuántas alegrías nos trae, ya empezando con los mariachis, ¿verdad? Que a todos nos gusta. Bueno, y ahora es momento de ver a nuestra queridísima Zaida Barrios de Carapeguá. Bienvenida, Zaida, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? Ya emocionada, muy feliz por haber pasado una vez más de ronda. Felicidades, mi amor, felicidades. Querer es poder y ahora más que nunca a ponerle garras para poder seguir adelante, porque ya estamos en una etapa muy pero muy exigente. Así que ya mismo vamos a presentar tu material.
Bárbaro, bueno, yo siempre digo no soy jurado, pero me encantó el outfit, me encantó el vestido, me encantó todo lo que montó, hasta lucecitas atrás de la guitarra y obviamente una voz maravillosa. A ver, mi queridísimo doctor Enrique Castro, si está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Saya? ¿Cómo estás? Todo bien, doctor, ¿cómo estás? Bien, saludo cordial a toda la gente del 9º departamento de la ciudad de Paraguarí, esa ciudad de Carapeguá, fundado en 14 de mayo de 1725 por Martín de Barúa. Hermosa ciudad que se dedica a la ganadería, a la matadería, como decía Andrea vez pasada, la ciudad del fiambre. Sí, yo dije del caballuro. Está ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Asunción, aquí cerquita nomás, ¿verdad? Una horita y medio nomás, y asentada sobre el arroyo Cañavese, arroyo hermoso y muy conocido. Zaida querida, hermoso ese conjunto que colocaste detrás tuyo, tu vestuario hermoso, con esos apliques de ñandutíes. Ahí con Fabio ya hablamos antes de esto, ese vestuario que a él le encantó, también el vestuario celestito, angelical que utilizaste. Solo en la pronunciación de Texanga-U es Texaga-U, es extraña, Texaga-U. Y Eraihu es Rauju, a la pronunciación del guaraní, Rauju. Rojauju, no Rojaihu, no Rojauju. Solamente esos detalles, después todo maravilloso, todo bien, Zaida. Mira, te lograste hacer una escenografía detrás hermosísima también. Esas dos personas que te acompañaron, esos músicos vestidos así de paraguayo con su pañuelo negro. Hermoso, Zaida, no sé qué más te puedo decir. Yo te pongo un 10, querida. Muy bien, y yo no sé qué va a pasar, cómo vamos a eliminar gente en esta ronda, porque ya el nivel está altísimo realmente. Norad, mi amor, tu devolución. Bueno, Zaira, a mí me encantó el outfit, le pusiste muchas ganas, mucha garra y mucha pasión a lo que estabas haciendo. No importa el lugar, sino con la pasión que lo haces y lo logras, ¿verdad? A mí me encantó realmente, y más porque cantaste en guaraní. Para muchas personas como yo que no hablamos bien el guaraní, nos cuesta bastante, imagínate lo que es cantar y a tu corta edad. Zaira, sos una hermosa nena y te veo un gran futuro. Mi puntaje es muy bueno, pero es secreto. Muy bien, excelente, Norad. Y bueno, a ver qué me dice a Michi desde España, a ver cómo vio el material. Zaida es una de mis favoritas, ella creo que ya lo sabe porque siempre le pongo un puntaje muy bueno, aparte que lleva yegua, como se dice, porque yo también pertenezco al 9º departamento de Paraguarí. Me encanta ver que justamente lo que había comentado y por lo cual tuvimos un poco de diferencias con otros participantes cuando se esmeran por el ambiente, por el conjunto, por lucir como artistas y también hacer lucir el lugar, y eso denota de que se preocupan por obtener un buen puntaje y porque su video sea algo que pueda llegar mucho al público. Ya estamos en una fase donde estamos muchos más exigentes, pero es imposible dejar de darle un 10 a Zaida. Así es que un beso. Muy bien. Estás muy churro, Fabio, estás muy churro. En serio, lo que pasa es que ya vine con todos mis tratamientos y mis potingues, como digo yo, y ya volví a mi hábitat natural. Estás y parece bello. Que mi piel como que se adaptó, y sobre todo al clima. Vos que compartiste mucho conmigo, sabes que el clima húmedo a mí me vivía te hace mal, constipando y asfixiando, sí. Pero ya estoy súper bien, te espero ya por acá, vení por favor. Pero no me digas 2 veces. Ya estoy ahí muy pronto, en serio. Esta es tu casa. Mi amor, un beso. Bueno, y acá a mi lado está mi Cruelo. A ver qué opina mi Cruelo, el maestro Miguel Coronel. ¿Qué te pareció, profe? Y angelical, no me vas a decir angelical. Que no. Hola, Zaida, ¿qué tal? Hola, profe, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Todo bien? Muy bien, Zaida, muy bien. Antes que nada, te felicito por la apuesta. Es imposible que yo deje de pasar este detalle, ¿verdad? Una apuesta maravillosa, los músicos bien uniformados, la cámara, el sonido, tu vestuario que es hermoso, tu voz que está maravillosamente
tu interpretación, todo, a excepción de algunos pequeños errores que voy a dejar pasar, porque los otros ameritan, tienen más peso de lo que hiciste, y no desmerita absolutamente nada tu interpretación. Seguramente me van a criticar por esto, pero lo lamento por lo demás. Pero te pongo un 10. Un 10, fuerte esos aplausos, y esto es realmente para que suene una trompeta de fondo, no sé, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, Zaida, ¿alguna evolución cortita para el jurado? Y nada más, muchas gracias a cada uno de los miembros del jurado por sus acotaciones. Estoy muy emocionada y mejorar para el próximo. Felicidades, mi amor, por haber llegado a esta tercera ronda. Un saludo, un beso enorme para vos, y ustedes que están del otro lado, no se despeguen de las pantallas de América, porque enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos Paraguay. Por supuesto, agradeciendo a Sudamerisbank, todo un banco, señores, también a Biocorp Centro Estético, y por supuesto a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética. Después me voy a parar para lucir el outfit gracias a Carola Boutique, a Buen Paz Calzados, a Estelita Uñas y a Osval Hot. Vamos al corte y enseguida volvemos. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI. Estamos a vuelta de corte, me agarraron conversando aquí con mi querido maestro Coronel, y es tiempo de ir hasta Santiago Misiones. Recibimos con un fuerte aplauso a Ayelen Gasparini. Bienvenida, mi amor, y felicidades por estar en esta tercera ronda. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Muy agradecida por la oportunidad, gracias. Un gusto enorme, mi amor, tenerte aquí con nosotros, y bueno, te reitero una vez más, muchas felicidades por haberte esforzado, bueno, y haber llegado hasta aquí. Ahora sí vamos a ver tu BTR, a ver qué opina el jurado. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
me tocó las fibras más íntimas. Qué hermoso material, por favor, Ayelén. A ver, doctor Enrique Castro, ¿qué me dice usted que sabe de todo un poco? De todo mucho. ¿Qué tal, mi querida Ayelén? Un saludo cordial para la gente de Santiago Misiones, esa ciudad de la tradición misionera. Mira, Ayelén, realmente ese tema toca las fibras más íntimas de cada ser humano, y más en esta época de pandemia, cuando cada uno de nosotros hemos perdido a gente conocida, tal vez a familiares, algunos, y es un tema muy hermoso. He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Me gustó mucho tu outfit, tu vestuario, esa voz angelical, ese coro hermoso que por detrás, todo vestido de negro, te seguía. Impresionante esa apuesta realmente. Yo te pongo 10, querida Yelena. Muy bien, muy bien. Bueno, no estaba tan errada en mi concepto, porque yo siempre digo, yo digo lo que me gusta, pero el jurado es el que sabe y el que está capacitado para poder puntuar correctamente. Norad, te quiero escuchar, mi amor. Bueno, Ayelén, un saludo grande a vos y a tu bella ciudad. Ayelén, una morenaza, una voz impresionante, y me parece súper bien el estilo musical que elegiste, más a lo que se refiere el doctor Enrique, una música religiosa, ¿verdad? ¿Quién no ha perdido un familiar, un ser querido durante esta pandemia? Y más a las personas que creemos en Dios, ¿verdad? Nos llega bastante. A mí me gustó muchísimo, Ayelén, dos cositas: el outfit, ¿verdad? Y todas las personas que estuvieron contigo, y más ese tono de voz que tenés, ¿verdad? A mí me encanta cuando más que una mujer cante y enerve esa voz preciosa que Dios le da. Así que Ayelén, mi puntaje es súper bueno y es secreto. Muy bien, excelente. Yo no sé, lo reitero una vez más, cómo vamos a pasar a la cuarta temporada, o sea, al cuarto ciclo, al cuarto nivel, por llamarlo de alguna manera, porque realmente el nivel ha subido, los participantes se han puesto las pilas y han hecho caso al jurado. ¿Dónde está mi psicólogo personal, nuestro queridísimo Ken Paraguayo, que ahora está más Ken que nunca? No, hoy sí que no estoy demasiado arreglado, pero no quiero robarle el protagonismo, a esta maravillosa artista. De verdad me quedé con prácticamente sin habla, con la garganta un poco solloza al expresar mis palabras, porque emociona mucho, y lograr eso es muy importante un artista, porque uno puede escuchar músicas religiosas, pero puede no llegar a sentir empatía con la otra persona. Como dijeron mis compañeros, todos pasamos y vivimos circunstancias muy difíciles, y sobre todo los que vivimos en el exterior, con esa constante zozobra de no saber si nuestros familiares están bien o no. Así es que muchísimas gracias por este aporte, y te damos gracias no solamente por darnos y enseñarnos tu talento, sino que por dar este gran mensaje a todos los que seguimos Casa Talento Paraguay, y sin duda mi puntaje para vos es un 10. Muy bien, excelente realmente. Y ahora llegó el momento, mi querido Cruelo. A ver qué opina el maestro coronel. Qué fama, Te reís, profe, pero hazte de fama y échate a dormir. Yo no sé. Apenas, porque tengo que mantener mi nombre. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Antes que nada, un saludo. A mí también me movió las fibras íntimas. No puedo creer, profe. ¿Vos tenés fibras íntimas también? Tengo, así como a Michi. A veces creo que no tenés. No, a Michi, vos todavía no viste mi pinta, mi hijo, qué lindo estoy. Ojalá, después me mandan una foto, porque no puedo apreciarlo. Me encantó, me gustó mucho. También tengo que ponderar el outfit, la formación del coro bien ordenado, las cabezas bien ordenaditas, así parece
cómo era esas cosas que se ponen los bolos, así estoy igual. Sí, ella en el medio, angelical, haciendo el contraste de su vestuario con el coro. Parecía ella el ángel que estaba cantando, la voz angelical maravillosa. Hubo algunos errores, pero así como en Zaida me voy a olvidar de los errores, hija, y te pongo también un 10. ¡Wow! Dios mío, hoy es una noche maravillosa. Hay que llevarlo al set para que se Exactamente, Amichi, lo voy a traer acá al lado mío. Ayelen, mi amor, ¿qué opinas? ¿Qué devolución le das al jurado? Y estoy muy feliz, agradecida, y también quisiera dar gracias a todos los que me ayudaron. Justamente están acá, no sé si puedo mostrarles. Sí, por supuesto. Sí. A ver, ¿Pueden venir? acérquense, muchachos, vamos. Él es mi esposo. ¿Qué tal? Un gusto. Un placer. Qué bien, qué bien. Felicitaciones por el trabajo, a tu equipo. Maravilloso, como dice Andrea. Y Dios mío. Profesora Nilda Ceste de Santiago. Un gusto, maestra, un gusto. Realmente un trabajo maravilloso el que lograron. Fuerte aplauso para ustedes. Y bueno, a través de ustedes, un cálido abrazo a todo Santiago Misiones y a Yelén. La verdad, muchas felicidades y a seguir adelante. ¿Qué más te puedo decir? Muchas gracias, y también quisiera agradecer a nuestro tecladista que vino de San Cosme, Michel, muchísimas gracias también, y a ustedes muchísimas gracias por las devoluciones y la oportunidad. Y ahora nos vamos hasta Capiatá, así nos gusta estar nosotros, profe. De aquí para allá, y le damos la bienvenida a Roxana Ailén. Bienvenida, mi amor, y felicidades por haber llegado a esta tercera ronda. Hola, muchas gracias, estoy muy contenta por estar con ustedes. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de que sigas estando aquí en una siguiente ronda, porque seguís demostrando ese gran talento que tenés, y no quiero esperar más para presentar ya mismo SBTR. Qué ironía que a mí me esté pasando esto. Me vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo. Pero así es la vida, a veces nos llega una persona que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve, que nos hace como quiere. Yo te prefiero a ti, sobre todas las cosas. Amo tenerte aquí, aunque sea unas horas. Yo te prefiero a ti, aunque te desapareces. Solo me quieres a veces. ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé. Pero te prefiero a ti, aunque igual no te lo mereces. Qué linda mi Roxanita, qué linda mi amor. Bueno, realmente un look maravilloso, un outfit ahí espléndido, pero vamos a ver qué nos dice nuestro presidente de mesa, el queridísimo doctor Enrique Castro, el rey de la cultura, no el príncipe de la cultura. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rosanita? ¿Cómo estás, mi querida? Súper bien. Me alegro. Qué fresca, qué juventud maravillosa. Mira, tenés una voz fresca. Me encantó el tema que elegiste con mucha inteligencia, porque empezaste así bien bajo y fuiste subiendo cada vez más, y al final nos mostraste la potencia de todo ese vozarrón que tenés, mi corazón. Me encantó tu vestuario así estampadito, bien juvenil, con ese
ese fondo de palmeras y esa casa colonial. ¿Dónde queda esa casa colonial tan hermosa? ¿Dónde es, Rosanita? Es en la ciudad de Areguá. Es una de las casas. Hermoso fondo que nos mostraste a nosotros y a la gente que mira a través de este programa, la gente del exterior, que ve lo lindo que es nuestro país, esas casas coloniales que tenemos. Así que te felicito hasta el más mínimo detalle. También vos, como otros participantes, utilizaste. Me encantó tu voz, muy afinada realmente. Yo te pongo 10, mi corazón. 10. Fue hacia adelante. Muy bien, gracias, Enrique. Un 10 entonces del doctor Enrique Castro. Norat. Rosanita, ¿cómo estás? Bienvenida. Antes que nada, Rosanita, ¿cuántos años tenés? Tengo 17 años. Sos toda una niña. Te ponía menos, Rosanita. Te ponía como 14 añitos. Realmente, como dijo el doctor Enrique, tanto el escenario, la casa, el outfit, todo lo verde, a mí me encantó. Hay que mostrar lo lindo que tenemos acá en nuestro país. A mí me encantan las casas coloniales, así que te doy un puntaje más por eso. Realmente súper bien. Tu voz es divina, es suave, ¿verdad? A mí me gustó realmente, pero para la próxima nomás, Rosanita, un poquito más de fuerza ya digamos terminando, ¿verdad? Realmente tu voz, como digo, es muy angelical. Yo te ponía de 13, 14 añitos, así que bueno, toda una niña y toda una experiencia ya cantando, así que Rosanita, te veo también un gran futuro. Mi puntaje es bueno y es secreto. Muy bien, Norat, muy bien. Yo estaba esperando ese tiene fuerza, no tiene fuerza de Norat, ese es característico de ella. Bueno, a ver, mi Fabio querido, ¿por dónde estás? Norat creo que es demasiado rockera, a ella le gusta demasiado el escándalo, no se puede ser romántica. Con ella seguramente una cita romántica es ponerle rock a todo volumen, ¿verdad? Bueno, Rosana, felicidades por el talento que tenés. También estoy muy de acuerdo con mis compañeros de que te preocupaste por todo el entorno, por todo el outfit, porque todo se vea maravilloso y además esa voz, esa melodía que tenés una voz muy particular. Eso también te hace muy especial. Hay algunas cositas que mejorar, que no es que no me hayan gustado, sino que ahora en esta fase ya somos un poquito más exigentes. Yo te doy de todas maneras un 8, que es un muy buen puntaje. Y un beso para vos. Muy bien, excelente. Desde España ya nuestro querido Fabio, ya lo extraño aquí en piso. Llegó el momento nuevamente. Aquí mi cruelo, por favor, ¿qué será que va a decir? A ver, lo escucho. Buenas noches, hija, ¿cómo estás? A mí me gustó también la apuesta, todo el video, el trabajo, el outfit, el paisaje donde ella grabó, pero hay algo que me preocupa y es preocupante, valga la redundancia. ¿Vos estudias canto con alguien, hija? Ahora mismo no, porque estaba saliendo, recuperándome de mi COVID, pero sí. Me encanta. ¿Pero tenés una profesora de canto? Sí, anteriormente sí me iba con mi profesora de canto. Bueno, vas a hablar con ella y que te corrija esa colocación de la voz. Está muy en la nariz. Si eso no te corrigen ahora, en el futuro vas a tener problemas vocales, porque el sonido, al no pasar el umbral de la nariz, a no ir a la cabeza, vas a ir forzando, porque a medida que vas creciendo, tus cuerdas se van a ir desarrollando y vas a tener problemas al no fluir la voz. Y con el tiempo vas a desarrollar una patología que se llama nódulos u otro tipo de patologías. Es preocupante esta situación, hija, tenés que ver urgente. Por eso te pongo un 7. Un 7, muy buena puntuación también. Un aplauso entonces, viniendo del maestro coronel, el 7 es una muy buena puntuación. Bueno, Rosanita, tu devolución para nuestro jurado. Simplemente agradecer y como siempre digo, hoy de vuelta vuelvo a decir que estamos para mejorar y voy a seguir poniendo todo de mi parte. Muy bien, mi amor, muchísimas gracias, un beso, un abrazo gigante para vos y para todo Capiatá. Me encantó tenerla a Roxana. ¿Y qué nivel están teniendo, profe? Sí, están mejorando bastante, ya me cuesta ser malo ahora.
Bueno, y ahora de Capiatá a Capiatá para recibir a este pequeño gigante, Regis Torres. Buenas noches, bienvenido y felicidades por haber llegado a esta tercer ronda. ¿Qué tal, Andrea? Muy contento de estar en esta etapa. Nosotros también de tenerte, te recuerdo ahí con ese traje maravilloso de mariachi, esplendoroso realmente. Bueno, y ahora no me aguanto más las ganas de ver tu siguiente material. Bueno, y acá el pistón debe estar temblando porque se encontró un tremendo contrincante, Regis Torres. ¡Qué maravilloso! ¿Qué pensás al respecto, Enriquito querido? Bueno, querido Regis, todavía estoy así, con la boca abierta. Saludos a toda la gente de Capiatá, aquí cerquita, nomás 20 kilómetros de la capital, fundado por Martín de Ledesma en el año 1640, ubicada entre las dos rutas principales del Paraguay, Ruta 1 y Ruta 2, que nos lleva a todas partes. Ese tema hermoso, 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 que nos hace recordar al querido Alberto Aguilera Valdés. ¿Quién ese era? Juan Gabriel. El hombre que hizo llorar al mundo tras su deceso. Nacía un 7 de enero de 1950 y que fallecía a los 66 años, un 28 de agosto del 2016. Recuerdo perfectamente, el querido Juan. Tema hermoso. Regis, tu vestuario impecable, como siempre. Todo con esa coreografía, el sombrero que le bajaste ahí, los movimientos, impecable. Como siempre, tu escenografía, y hasta ahora en ese lugar donde estás sentado, no perdiste el hilo, el estilo de estar así 5 puntos. Así que, ¿cómo te voy a dar un 9, mi hijo? 10. Muy bien. Excelente, Regis Torres. Bueno, ¿por dónde está? Nora, decime una cosa, ¿hubo fuerza o no hubo fuerza? Ahora lo digo. Bueno, Regi, un besote grande. El primer niñito que estamos ya puntuando, ¿verdad? Del grupo, de este grupo fabuloso. A mí es lo que iba a decir también, como siempre el doctor Castro tiene la precisa, Juan Gabriel, que nos hizo deleitar con esa voz angelical, ese tema que en el año 2000 sonaba, era número 1 acá en las emisoras de nuestro país. Regis, a mí me encantó tu outfit, me encantó el escenario, los movimientos, todo. El tema del cante también me gustó mucho, pero como es un tema de Juan Gabriel, Regis, le faltaba más fuerza. Y bueno, así que para la que ser el Chavo del 8. Un poquito más de fuerza, mi vida, pero dentro de todo está súper bien. Mi puntaje es bueno y es secreto. Muy bien, excelente. Y a ver, a Michi, ¿qué te pareció a vos? ¿Tenía o no tenía fuerza? Ayer impoluto en todo. A mí me encantó, Regis, sin duda, 10.
Muy bien, grande Amichi. Bueno, cha. Cruelo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su opinión? Hola Regis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a tu familia y a tu ciudad, Capiatá. Bueno, yo también, el problema es que son tan buenos todos los videos, son tan lindos todos los videos, bien grabados, bien producidos, bien cantados, se visten bien. Ahora hiciste lo que te pedimos también, Regis, que ya empezás a moverte, hiciste escena, hiciste contraescena, cantaste con mucha fuerza, Yaku. Amichi, ya va a peteta paila pejina benorat, porque para ella nadie tiene fuerza, no sé qué es lo que necesita, Anga. Pero por el novio de Norat, digo yo, ¿verdad? Si le exige tanta fuerza. Norat, te queremos, Norat. Y tu interpretación, tu articulación, tu voz, el tono, la colocación, todo muy lindo. A mí me gustó también, Andrea, así que hoy parece que el set me hace bueno. Y te vamos a traer nomás de acá. 10 otra vez. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, la verdad, este niño se merece. Este niño. Regis, mi amor, tu evolución. Muchísimas gracias y voy a tener en cuenta sus evoluciones. Bueno, mi amor, gracias y fuerza a continuar, que tenés mucho camino por delante. Gente, no se despeguen de las pantallas porque enseguida vuelve mucho más Casa Talentos, por supuesto, agradeciendo a Sudameris Bank, todo un banco, a Biocorp Centro Estético, a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú y bueno, el outfit de Carola Boutique, Estelita Uñas, Osval Hop y Buen Paz Calzados. Ya volvemos. El éxito espera, solo faltas tú. Tú eres mensaje de paz. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI. Con un programa espectacular. Yo no sé si acá mi querido maestro Miguel Coronel nos trajo este nivel de participantes, profe. Sí, ¿Qué nivel? Muy bueno y estoy complacido porque no puedo buscar peros porque están muy reñidos. A mí me preocupa porque yo quería ser malo hoy, pero no hay caso. Parece que va a haber un empate generalizado. Porque, claro, una cosa puede ser malo y otra cosa ser injusto. Exacto. ¿Entendés? ¿Y vos qué sos, profe? Y yo soy justo y no puedo ser injusto. Con un poco de malito también. Claro, porque si encuentro bueno, un error. Eso me decís vos, profe. Ahora quiero ver lo que me dice Paquita la sufridora. Muy buenas noches, mis amores. Ay, Dios mío, cada vez la cosa se está poniendo más difícil. Yo estoy enganchada a Casa Talento Paraguay. Ay, Dios mío. Mis amores, voy a empezar con Norat. Hola, Norat, preciosa. Cariño.
Ya vas aprendiendo. Tú con palos aprende, cariño. Ay, Dios mío. Hoy tienes menos fuego, cariño, menos fuego. ¿Por qué? Porque es que está espléndida, fresquita, preciosa. Me encanta. Eso es lo que tienes que tener, cariño, naturalidad. Pero en televisión tienes que estar perfecta. Tienes que estar deslumbrante, cariño. Y eso es lo que hiciste hoy. Por eso mi puntuación para ti hoy, mi amor, te quiere, es un 10. ¡Ay! ¡Aplauso! ¡Ay, Dios mío, que me encanta! Vamos ahora con el marido de la Barbie. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, Fabio! Mi amor, no pasa nada si no te arreglaste tanto. Eso se te puede perdonar una vez, 2 veces, 3 no, mi amor. Hoy te lo perdono, pero de todas formas tampoco que estuviese feo. A mí me encanta verte así fresquito también, mi amor. Pero no, para la televisión tienes que estar un poquito más elegante. Aunque a pesar de todo eso, mi puntuación para ti es un 9. ¡Ay! Un 9 para mi Fabio. ¡Aplauso! Te quiere, Fabio. ¡Ay, Castro, mi amor! ¡Ay, que me tienes enamoradita, mi amor! ¡Ay, este es el que más caso me hace y el que más me quiere! Eso lo sé yo. Mi amor, mira, ¿tú sabes cuál va a ser mi puntuación para ti hoy por hacerme caso y por ponerte esa jaqueta tan linda? Así cada vez te vas aclarando más. Parece que le estás echando lejía a la ropa. Le vas echando un piquito de lejía y se te va aclarando más. Es que el negro yo lo odio, no puedo. Mi puntuación para ti, cariño, es un 10. Te quiere. ¡Ay! Aplausos para mi Castro. Ahora vamos con el Risto. Ay, Dios mío, mi maestro Coroné. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué te pasó? Ay, Coroné. ¿Qué te pasó, mi amor? Ay, bien del Carmen, qué lindo está. Ay, con esa jaqueta así tan azul. Ay, tan clarito. Ay, me encanta. Por eso mi puntuación para ti hoy es un 9, cariño. Un 9. Ay, te la subí. Un día no te puedo dar, tipo, tú sabes que yo te tengo un poquito de coraje. Mira, parecías una tarta de estas de cumpleaños así. Quietito. Tenía ganas de soplarte la vela arriba. Ay, Dios mío. Un 9 para ti, mi amor, te quiere. Adiós. Viva Casa Talentos Paraguay. Bueno, yo como siempre digo, no me meto. Ahora voy a pararme, señora productora. Voy a pararme porque quiero mostrar este maravilloso outfit de Carola Boutique para que puedan ver los zapatitos de Huempas Calzados, el look del pelo, por supuesto, de Osval Hot, Estelita Uñas. Bueno, me cuidan, me miman y me mantienen así como estoy, profe, con este luquete maravilloso. Gracias una vez más a Sudameris Bank, todo un banco, a Biocorp Centro Estético, a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética y por supuesto a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú. Gracias, profe, por venir, no es la última vez. No. Hasta aquí hemos llegado en la noche de hoy, una noche más de Casa Talentos Paraguay e Internacional. Gracias por acompañarnos hasta el sábado que viene. Los amo. Chau, chau.